Sí, sí, qué bueno. Ya, bien. Bueno, buenas noches tengan todos. Espero que hayan podido leer un poquito de lo que les compartí. No sé si el licenciado les alcanzó la presentación de la última clase. Es importante siempre darle una leída a la última clase para hacer las preguntas o aquello que no haya quedado claro para poder aclararlo en esta siguiente clase, ¿no? Bien, hoy día tenemos varios temas que tratar. Entonces vamos a empezar viendo el tema de lo que, ay, perdón, voy a compartir la pantalla. Algo está, mi máquina está fallando, me voy a pedir mis disculpas. Tengo problemas con la transmisión, no sé si no me permite compartir pantalla. ¿Están mirando mi pantalla? Buenas noches, Ingeniera, sí, sí ingeniera. se le... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como ven, ha entrado en un bucle desde hace rato, por eso no podía conectarme. Y ahora que me conecto, está complicada. No sé qué le pasa, que ha entrado en un bucle la máquina y no puedo tratar el tema que nos toca hoy día. No lo puedo compartir. Ustedes ven, está entrado en un bucle y vamos a ver cómo hacemos para poder... Voy a cerrar un ratito y voy a volver a entrar, ¿ya? Por favor. No me permite entrar a la diapositiva. Ya, bien, ahora sí. Vamos a tratar, el primer tema que vamos a tratar esta noche es sobre los tipos de registros de salud o historia clínica que existen. Como ustedes sabrán, los registros de salud son múltiples. De todos los registros de salud que existen, la historia clínica es el registro de salud más completo que puede haber. Ustedes saben que la historia clínica es un documento sumamente complejo, tiene muchos formatos, como ustedes vamos a ver en el transcurso del desarrollo del curso del día de hoy. Pero sin embargo, los registros de salud tienen ciertas características que acá podemos ver.
Cumple con el propósito de brindar información para el sistema y subsistema de atención de salud a las personas y para el sistema y subsistema de información en salud. Digamos, esos dos roles fundamentales son aquellos con los que cumplen todo registro de salud. Entonces, nosotros habíamos visto en la clase anterior la definición sobre lo que es acto de salud y acto médico, y que la Ley General de Salud establece que todo acto de salud y todo acto de médico está debidamente sustentado, se realizan los profesionales de salud según puede ser para la promoción, para la prevención, para la recuperación o rehabilitación de la salud, según responda. Se puede brindar a un paciente, a la familia o a la comunidad. El acto médico es una disposición que realiza exclusivamente el médico, terapéutica, pronóstico y rehabilitación que realiza el médico en la atención integral de los pacientes, así como los que deriven directamente de esto. ¿Cuál es el contenido general de un registro de salud? Y ustedes van a identificar el registro. Primero, la información de identificación demográfica, socioeconómica y ambiental. Luego, los hechos y hallazgos sobresados en la prestación de la atención de salud. Por ejemplo, cuando hay una atención de emergencia, en el libro de emergencia normalmente lo primero que registran es el lugar de donde viene, en qué distrito vive, la ubicación geográfica de su domicilio, de su procedencia. Luego, aquellos signos, síntomas o hallazgos en la salud del paciente. Y por último, la prestación que le estamos dando, ¿no? Que le hacemos solamente una consulta o de repente un procedimiento, una sutura, etc. Los registros de salud en establecimientos de mayor complejidad como los hospitales, por ejemplo, tenemos el registro del centro quirúrgico, el registro de partos, el registro de referencia y contrarreferencia, el registro de emergencia, el de radiodiagnóstico, rayos X, el registro de patología clínica, el registro de anatomía patológica, y así hay muchos registros en un establecimiento de mayor complejidad. En un establecimiento de menor complejidad, por lo menos tenemos el registro de referencia contra referencia, tenemos el registro de atención de urgencia, por ejemplo, el registro de los niños que se vacunan o los niños a vacunar, lo que se llama el padrón nominal, por ejemplo. ¿Cuáles son los tipos de historia clínica a utilizar? Es la historia clínica individual, única, y la historia clínica familiar, ¿no? Está determinado en la norma técnica que hemos revisado en la clase anterior. Otros tipos de registro que forman parte de la historia clínica, y estas historias son justamente para el primer nivel de atención. ¿Cuáles son? Las historias por etapa de vida niño, etapa de vida del adolescente, etapa de vida del joven, etapa de vida del adulto, etapa de vida del adulto mayor. Entonces, cada uno tiene una connotación diferente, por lo tanto, cada formato tiene todos los criterios en salud que se deben de aplicar por etapa de vida. Por ejemplo, en la etapa vida niño, ustedes conocerán mejor que yo que tiene, por ejemplo, todo el carnet de vacunación incluido, ¿no? O sea, todo el calendario de vacunación que debe tener el niño desde que nace hasta que termina la etapa de niñez, los controles de crecimiento y desarrollo, por ejemplo, las patologías más comunes,
Luego tenemos la etapa de vida del adolescente, igual aquí hay mucha actividad preventiva y promocional que debe estar en esta etapa de vida. En la etapa de vida del joven igual, en la etapa de vida del adulto tenemos también aquí una especificidad cuando hablamos la etapa de vida del adulto mujer, o sea, de la gestante, ¿no? En la etapa de vida del adulto mayor, que también igual tiene que tener preformateado todas las acciones en salud que están orientadas a monitorear y a establecer el estado de salud de una persona que está en este grupo de edad, que es el adulto mayor, ¿no? Llámese la agudeza visual, cómo está el tema de su alimentación, por ejemplo, ¿no? El tema, digamos, de su reacción cognitiva, etc. Entonces ya habíamos visto la definición de historia clínica según la norma actual. Esto deben de tenerlo muy, muy claro, ¿no? Recordemos que hay que dar un examen después de esto. Entonces, una de las definiciones fundamentales es el tener claro cómo se define la historia clínica. Y recordemos siempre, es el documento médico legal. Desde el momento que decimos que es un documento médico legal, ya tenemos que entender que esta historia sirve para defender los derechos tanto del paciente como del personal de salud, que entonces es el documento médico legal en el que se registran los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente, en forma, ya vimos anteayer, ordenada, integrada, secuencial e inmediata a la atención que el médico u otros profesionales de salud brindan al paciente usuario de salud y que son refrendados con la firma manuscrita o digital de los mismos. Entonces, acá también nos menciona que las historias clínicas son administradas por las IPRES, instituciones prestadoras de servicios de salud. Acá hablamos de la historia clínica electrónica. Recordemos también la gran diferencia que existe entre la historia informatizada y la historia clínica electrónica, ¿no? Entonces, hoy día me llamaron y me dijeron de un hospital y me dicen, vamos a implementar la historia clínica electrónica. Pero cuando me describen lo que van a implementar, definitivamente todavía no tienen incorporada la firma digital. Entonces, si no tiene la firma digital, no puede ser la historia clínica electrónica, sino simplemente es una historia clínica informatizada que al final tiene que, como dice cada definición, está soportada en medios electrónicos que permiten su almacenamiento, actualización y recuperación en una amplia gama de posibilidades para poder usar la información clínica, procesos y metodologías estandarizados. Es decir, esta historia tiene que imprimirse y firmarse manualmente. Entonces, lo que tenemos en la base de datos no tiene valor. Es, por ejemplo, para poder tener casuística, ¿no? Perfiles de mortalidad, etcétera, más no tiene un valor legal esa base de datos. Siempre se va a tener que presentar el documento físico y firmado, mientras que la historia clínica electrónica, dado que sí tiene o cuenta con una historia, con una firma digital, entonces sí tiene valor legal porque está, digamos, respaldada en un certificado digital. Como ustedes ven aquí en las fotos que están adjuntas a la diapositiva, cuando hablamos de historia clínica electrónica, por ejemplo, aquí en la parte izquierda vemos una tablet donde el médico está registrando, mientras atiende al paciente, está registrando en tiempo real. Igual en el lado derecho también digamos, los equipos son diferentes. En el lado derecho está en la consulta externa y está con el paciente al costado, la máquina, y mientras va atendiendo va registrando directamente en la máquina. Como ustedes ven, no tiene ningún papel, ¿no? Todo lo está haciendo de frente
en su equipo de cómputo. En la parte izquierda, si ustedes ven al fondo, este paciente está hospitalizado, está en una cama de hospitalización. Entonces aquí tiene que usar otro tipo de equipamiento, como es una tablet, que es un equipo móvil, ¿sí? Dado que el paciente, el médico en la visita tiene que ir visitando cama por cama con el equipo de salud y va, auscultan a su paciente o le hacen seguimiento. Bien, vamos a mirar ahora, a ver, quisiera un poco interactuar con ustedes y me gustaría saber si en este momento tienen alguna pregunta respecto al tema que acabamos de tratar antes de pasar a la siguiente pregunta, al siguiente tema, perdón. A ver, acá Geraldine está levantando la mano, por favor, si le ceden el micro para poder escuchar su pregunta. A ver, a la persona anfitriona, si le puede ceder el micro a Geraldine Briceño. Hola. A ver, al anfitrión o anfitriona, ¿sí? ¿Podrían cederle el micro a Geraldine Briceño para escuchar su pregunta? Recordemos que estas clases son exposición-diálogo, entonces, mientras uno va desarrollando al término de cada exposición, es importante compartir con ustedes la aclaración, aquellas preguntas que ustedes tengan o que no haya quedado claro, prefieren una ampliación sobre el tema que se acaba de tratar. A ver, por favor, señorita anfitriona o señor anfitrión, no sé quién es. Ingeniera, Si buenas pueden darle noches. el micro a Yulín. Sí, buenas noches. Buenas noches, Hola. ingeniera. Buenas Yulín noches. está levantando la mano. Sí, ya ¿Sí? le asigné, sino que ella tiene que acertarlo. Me parece que Geraldine Ya. Briceño lo tiene bloqueado. Por eso es que no, yo ya le accedí acá el audio. Geraldine, por favor, conecta tu micro. Geraldine, ¿puedes conectar tu micro? Activa tu micro, por favor. Oh, ups, ¿qué pasó? Se salió. Bueno, se salió de la sesión. Bien, vamos a continuar y probablemente por ahí vaya apareciendo nuevamente y continuamos con las preguntas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el siguiente tema. Vamos a hablar sobre lo que es el tema de historia clínica, composición y estructura. A ver, ¿están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Ya, ok. Entonces, vamos a retomar. En este tema de lo que es la historia clínica, composición y estructura, ¿no? En la norma técnica, ustedes van a ver que hay, digamos, una cantidad de formularios y cada uno tiene un contenido especial o específico, ¿no? Entonces, vamos a mirarlo en este momento en forma genérica. Primero, ¿cuáles son las características internas de la historia clínica en términos generales? Los formularios que conforman la historia clínica deben ser de tamaño A4. La realidad, yo sé que no necesariamente encontramos nuestras historias clínicas que todos los formularios que la conforman sean del mismo tamaño, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que dice la norma? Es que todos los formularios tienen que ser de tamaño A4. ¿Qué más? El peso del Ingeniera, papel. sí.
Ingeniera, disculpe, ¿Sí? su cuadro se ha colgado. No se ve la Ok. estructura. A ver, a ver, a ver, a ver. Se ha puesto en pausa, me dice. A ver, un momentito. No avanza. Ujú. Creo que ahora soy yo la que me he salido. Soy la que me salí. Ahorita no me están viendo la pantalla, ¿verdad? A ver, está compartiendo pantalla. Ahora sí me dice que estoy compartiendo pantalla. Veamos qué pasa con mi pantalla. 2, 3. Se pone en pausa. Un ratito. Y ahora sí. Ya, ahora sí lo ven. ¿Están viendo mi pantalla ahora sí? Hola. Sí, ingeniera, se ve. Sí, ahora sí, ingeniera. Muchas gracias. Ya, ok. Muchas gracias. Entonces, volvemos al tema de lo que es la historia clínica, cuál es su composición y cuál es su estructura. Estábamos hablando primero de las características internas de la historia clínica. La historia clínica, como ustedes saben, tiene muchos formularios. Estos formularios tienen que tener un tamaño estándar y debería ser de tamaño A4, ¿no? Pero nosotros sabemos que en la realidad muchas veces no encontramos así nuestras historias. Entonces, de lo que debemos de tratar es cada vez que se mande a confeccionar los formularios, todos deben de tener ese tamaño estándar. El otro tema importante, si tenemos en cuenta que la historia clínica, desde que se abre una historia, no se puede destruir y tiene que permanecer mínimo durante 20 años desde que se creó, ¿no? Entonces tiene 20 años de pasividad, es decir, pongamos que se crea una historia y esta historia el paciente viene una vez, ya no regresa. No podemos eliminar esa historia. Pasó 1, 2, 3, 4, 5 años que no viene el paciente y la historia todavía debe de conservarse. ¿Cuánto tiempo debe de conservarse una historia después de que se ha creado y que no se mueve? 20 años, o sea, 20 años de pasividad y recién se va a poder eliminar una historia siguiendo todas unas pautas que ya el expositor que le toca sobre este tema les va a explicar. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente, por ejemplo, viene, se está tratando, ya tiene 10 años tratándose y de pronto se cambia de lugar de donde vive, ¿no? Y entonces ya no viene más a tratarse al establecimiento de salud. Esa historia no se puede eliminar. Desde ahí tienen que pasar 20 años que esa historia no se mueve para que recién pase a un proceso de eliminación. Por lo tanto, como ustedes ven, el tiempo es muy amplio de que tiene que mantenerse una historia clínica. En consecuencia, el papel de cada formato que forma parte de la historia clínica debería ser de un peso de 80 gramos para asegurar una buena conservación. ¿Qué ocurre?
que lo que encontramos en nuestras realidades son que hay formatos de la historia, incluso en historias antiguas, en que estaban las hojas que la componían hasta eran de papel cebolla, porque se acaban los formatos, no le daban importancia a reproducir los formatos de la historia, entonces uno, ¿qué hacía el personal de admisión o de estadística? Coger lo que había, por ejemplo, el papel bulky. El papel bulky tiene una pelucita y se va perdiendo lo que está escrito con el tiempo. Entonces, en ese sentido es que se establece que el peso del papel debe ser de 80 gramos para una inferior. ¿Recuerdan la norma técnica de la última clase? ¿Qué decía en esta parte? ¿Alguien me puede recordar qué decía? A ver, me gustaría que participen, porque los no participan mucho, que levanten la mano y que me digan, ¿qué decía la norma técnica que revisamos en la clase anterior respecto a que todos los formatos de la historia clínica deben consignar los apellidos y nombres del paciente y el número de historia clínica? ¿En dónde? ¿En qué parte? Yo he puesto en la parte inferior, ¿no? Y además el paciente estuvo hospitalizado, consignarse el servicio y el número de cama. Todos los formatos deben de tener mínimo estos datos, si el nombre, número de historia clínica. Entonces, ¿pero en qué parte del formato, del formulario debe aparecer estos datos? La parte inferior. ¿Recuerdan ustedes? Están muy calladitos y nadie me dice nada. ¿Están prestando atención? A ver, yo voy a preguntar. A ver, Silvia Luz García. ¿Qué decía la norma técnica en esta parte? Silvia, ¿me podrías dar la respuesta? Silvia. A ver, Silvia parece que no está presente. O no tiene micro, no está activado su micro. A ver, Giovanna Suárez. Ah, no tiene micro, Giovanna, ¿eh? Melba Olortegui, ¿me puede decir qué decía la norma en esta parte? ¿Dónde decía que debían estar estos datos? Melba Olortegui. ¿Puede activar su micro, Melba, y decirme? Bueno, no sé qué está pasando, si están ahí los participantes. Buenas noches, ingeniera. Le saluda Alex González del Hospital Chancay. ¿Cuál es la pregunta en sí? Porque la verdad que ayer no hemos podido ingresar nosotros la parte del Hospital de Chancay. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, mire, ve, en esta tercera, digamos, numeral de las características internas de la historia clínica, yo he puesto en la diapositiva, todos los formularios deben consignar en la parte inferior los apellidos y nombres del paciente y el número de historia clínica. Además, correcto, si estuviese hospitalizado, debe consignarse el servicio y el número de cama. La norma técnica vigente en esta parte dice, todos los formularios deben consignar los apellidos y nombres del paciente y el número de historia clínica, pero ¿en qué parte dice? ¿En qué parte dice la norma? En la parte inferior también se coloca. No. A ver, la norma técnica no dice en la parte inferior, y justamente por eso los quiero hacer participar, porque la norma dice en un lugar visible. Ajá.
No dice en la parte inferior, dice en un lugar visible. Pero nosotros que sabemos cómo se maneja una historia clínica, se maneja en forma de un bloque, ¿cierto? Se maneja, Correcto. las hojas se levantan hacia arriba. Entonces, si se levantan hacia arriba, no puede estar en cualquier parte visible. Tiene que estar en la parte inferior del formulario. Eso lo recalqué en la clase, lamento que no estuvieran presentes, pero yo le compartí al licenciado organizador, ¿no?, del evento, le compartí la presentación de la clase anterior para que ustedes puedan revisar. ¿Ya? Entonces, seguramente que se las va a pasar para que ustedes den, ¿sí? Para que den una revista. No le he podido visualizar porque estaba de turno, recién he llegado a mi casa. Ya. Sí. Entonces, con respecto a lo que usted está explicando ahorita sobre las características internas de la historia clínica, bueno, como usted dice, es cierto, ¿no? Yo trabajo en el archivo en Chancay y la verdad que las historias antiguas tienen otro tipo de formato, otro tipo de papel, ¿no? Que con el tiempo, poco a poco se están deteriorando, ¿no? Con el paso de los 50 años en Chancay, la verdad que ya no sabemos qué hacer. Hemos estado digitalizando una cierta parte de las historias, ¿no? O sea, escaneándolas, ¿no? Para ver la forma de conformar el comité de historias clínicas y poder darle de baja, ¿no? Ajá, qué importante. El tema de ¿qué le digo, no? De la capacidad, ¿no? Porque ya de una u otra forma en Chancay ha rebalsado ya 2 veces ya el archivo, ¿no? Siempre lo estamos haciendo la depuración. Perfecto. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que en Chancay, por ejemplo, nosotros estamos agarrando cierta cantidad de historias, estamos trabajando, ¿no? O sea, cada cierto tiempo le damos y convertimos en un archivo pasivo, ¿no? Ya. Y eso es lo que estamos utilizando, para darle espacio al archivo en sí, porque cada día crece más. Muy bien, Alex. ¿Cuántas historias tienen en su archivo? Nosotros ahorita tenemos aproximadamente 280,000. Ok. Muy bien, Alex, has tocado un punto crítico, álgido, muy importante. Es cierto, yo dije, encontramos nuestras historias antiguas con formatos de todo tipo, de todo tamaño, que no necesariamente se ajustan a la norma, y al correr el tiempo van perdiendo nitidez y no se puede observar claramente el contenido de estos formatos. Más aún si llegamos a un momento en que vamos a depurar el archivo de historias del archivo activo al archivo pasivo. Hasta allí todavía, bueno, cogemos las historias, no se visualiza, pero si nosotros, como bien dice Alex, tenemos que convertir en una microforma, es diferente. O de pronto, el formato no tiene las condiciones adecuadas, no se puede o guardar esas imágenes, porque tampoco van a ser legibles, ¿no? No se van a poder microfilmar, tampoco un problema. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros, ustedes saben, no hemos tenido norma de historia clínica durante muchos años? La primera norma que apareció fue la norma 022, la versión 1, fue la primera norma técnica que tuvimos en el país. Entonces, y eso no hace muchos años atrás. Entonces, no estaba clara estas condiciones o estas características que deben de tener los formularios de historia clínica para que realmente pueda conservarse esa información. Sobre todo, conservarlos con valor legal. Si nosotros escaneamos las hojas de la historia clínica para conservar su contenido, su información, debe tener valor legal ante cualquier situación legal que hubiese, y recordemos que los tiempos para poder hacer una demanda, una denuncia sobre hechos relacionados a la salud no tiene un límite. Entonces pueden haber pasado muchos años y pueden pedirle pues una atención de años atrás
y si esa historia está activa, tenemos que dársela. Y si esa historia ya pasó a eliminación, ojo, para eliminar una historia previamente tiene que conservarse una información básica que también le establece la norma técnica. Hasta hace poco, solamente se conservaba información de 8 formas a mencionar. Hoy en día, en la nueva norma, dice que son 11 formularios y además todas las, como hay órdenes médicas y la evolución, pero de estas dice que hay que conservar todas las hojas de evolución. ¿Se imaginan ustedes si un paciente ha tenido una hospitalización larga, cuántas hojas de evolución van a estar contenidas en esa historia clínica? Y conservar, digamos, el resumen de aquello, sea que esté digitalizado, microfilmado, en realidad es un volumen bastante amplio. Y las imágenes ocupan demasiado espacio. Entonces, cuando uno quiera digitalizar una historia, no es que yo le paso un escáner, está muy bien, guardamos la información, pero no tiene valor legal. Para que tenga valor legal, tiene que participar un fedatario informático cada vez que se digitalice cada hoja de la historia clínica, que viene a ser una imagen. Pero esta digitalización está sustentada en un software administrador de imágenes, en la cual el usuario define, o sea, el establecimiento define cuáles van a ser los índices de búsqueda. Por ejemplo, yo tengo guardadas varias historias clínicas digitalizadas. ¿Cuál va a ser mi búsqueda? Puedo buscar por nombre del paciente, por número de historia, puedo buscar por tipo de formato, puedo buscar por nombre del médico que atendió, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son índices. Entonces, el software debe permitir esa búsqueda, ¿no? Si nosotros guardamos imágenes nada más, para buscarlo es un poco complicado, ¿sí? Entonces, es importante por eso estas características de la historia clínica que se conserven, ¿no? Ya sabemos que para atrás ya no podemos hacer nada, pero de aquí para adelante debemos de tratar de que nuestros formatos de la historia cumplan con estos criterios para poder asegurar la conservación adecuada. Bien. Ingeniera, permítame agregarle algo. Lo que usted dice es cierto, ¿no? Pero todavía, o sea, las historias en sí que hemos escaneado, que son un promedio casi de 3.000, aún siguen en físico, porque no se ha convertido hasta el momento en mi hospital el Comité de Historia Clínica, que es el que tendría que darle el valor legal a todo lo que se ha realizado. O sea, mientras tanto siguen las historias físicas, pero ya en el archivo pasivo, porque no tienen movimiento. Así es. Ese es el tema en sí para redondearlo. Muy bien. Muchas gracias, Alex. Efectivamente, es así. Las personas que trabajamos en los archivos, bueno, yo ahorita no trabajo, pero en mis inicios he trabajado en el archivo clínico del Hospital Cayetano Heredia, nos preocupamos por guardar, conservar nuestras historias y sobre todo mantener nuestro archivo de historias clínicas ágil, que no esté tuburizado, ¿no? Sin embargo, a veces no hay los recursos, ¿no? Para poder completar todo ese proceso. Y si no tenemos un comité de historias clínicas que avale las acciones que estamos realizando, es complicado. Entonces, cuando uno quiere eliminar historias clínicas, no solamente tiene que haberse conformado el comité de historias clínicas, sino también el comité el comité que tiene que ver con los documentos, cuyo líder es el jefe de administración documental, ¿no? Del archivo general. Entonces, estos dos comités tienen que funcionar de la mano para poder dar la luz verde para la eliminación de historias clínicas. Y en realidad, quien finalmente autoriza la eliminación es el Archivo General de la Nación. ¿Ya? Entonces, no es tan fácil eliminar historias clínicas, uno tiene que ceñirse al marco legal existente actualmente en el país, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver cuál es la tipología documental de la historia clínica.
Es muy importante que esto lo tenga muy claro. Cuando nosotros revisamos la norma técnica actual, lamentablemente hay una confusión en lo que es la tipología documental. Entonces, la tipología documental es clara en la historia. Tiene 3 grandes tipos de formularios. Los formularios básicos, los formularios especiales y los médico-legales. Entonces, si hablamos de los formularios básicos, son los que, digamos, una historia clínica tiene que tener sí o sí, dependiendo del nivel. Si es un nivel complejo como hospital, o si es un nivel de primer nivel, segundo nivel, ¿no? Que es un centro de salud, un puesto de salud, o de repente un establecimiento de salud 1-4, como es un centro de salud, con camas de internamiento para atención de partos, ¿sí? Entonces, vamos a mirar los formularios por grupos, ¿sí? Y van a ver ustedes que la cantidad de formularios es inmensa. Veamos. ¿Cuáles son estos formularios básicos? Empezamos. La hoja de identificación del paciente. Entonces, es la primera hoja donde están los nombres y apellidos completos, el número de historia, el domicilio, ¿no? Según la norma tiene que haber 2 tipos de domicilio, el domicilio actual y el domicilio de procedencia. Ejemplo, cuando un paciente viene de provincia y se aloja acá en Lima, entonces su domicilio habitual es en provincia, digamos, por ejemplo, en Iquitos, ¿no? Pero su domicilio actual es donde está viviendo en este momento, de repente en Huaral, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos la hoja de ingreso y egreso, es decir, cuando un paciente ingresa a un servicio de hospitalización, se le tiene que aperturar una hoja de ingreso que al final, cuando egresa del hospital, se cierra, de ese periodo de hospitalización, me refiero. La hoja de epicrisis, estos son formularios básicos. Cuando un paciente se va de alta, se ha estado en una hospitalización o un internamiento, que es un primer nivel con camas de internamiento, siempre tiene que haber esta hoja de epicrisis. ¿Qué significa? Es una hoja resumen del periodo de internamiento o del periodo de hospitalización. La hoja de anamnesis. Esta hoja es una hoja también básica, es un formulario básico que contiene la anamnesis del paciente, o sea, los antecedentes del paciente, sean personales, sean familiares, sean socioeconómicos. ¿Ya? Entonces, esta hoja se utiliza cuando un paciente egresa o está hospitalizado. La hoja de examen físico, ¿no? Es una hoja, cuando un paciente está internado, se usa toda una hoja para examen físico, diferente a cuando un paciente está en emergencia o ha sido una atención de emergencia. Dentro de la misma historia de emergencia hay un rubro para examen físico. Igual en la consulta externa, no hay una hoja especial. La hoja especial es cuando el paciente está internado. Órdenes médicas también. Es una hoja donde el médico día a día va poniendo las órdenes médicas del paciente que está hospitalizado o internado. Las notas de evolución, igual, cómo evoluciona el paciente día a día, es cuando está internado. Las notas de enfermería, igual, son las notas que hace la enfermera por turnos, ¿no? Ustedes, los que trabajan en hospital, habrán visto que la enfermera utiliza hasta 3 colores de lapicero, negro, rojo y azul, para diferenciar los turnos en sus notas de enfermería. ¿Qué más? La hoja de control de medicamentos, que también es una hoja que se usa cuando está internado el paciente. La hoja de gráfica de controles vitales es una hoja, como su nombre lo indica, es para poder ir marcando la curva de lo que es la temperatura, la presión arterial, ¿no? Etcétera, que son los controles vitales, y también se hace día a día y es cuando el paciente está internado. La hoja de análisis de laboratorio es una hoja que se usa tanto en consulta externa, en emergencia, en hospitalización, o en consulta ambulatoria, en el primer nivel de atención. La historia de consulta externa. Esto lo usamos siempre en consulta externa, en todo nivel de establecimiento de salud, ¿no? Donde va, digamos,
una pequeña anamnesis, o sea, los antecedentes que ha tenido el paciente en su primera consulta. ¿Qué más va? Va los exámenes auxiliares o plan de trabajo que el médico pide, y luego los diagnósticos, ¿no? En la siguiente consulta ya tendrán un diagnóstico y cuáles son las acciones a seguir, ¿no? Bien, o el tratamiento, por ejemplo. La hoja de referencia es una hoja que se usa en todo nivel de atención. La hoja de contrarreferencia es cuando el hospital regresa a su lugar de origen al paciente, ¿no? Entonces, esta hoja también debe archivarse en la historia clínica. Entonces, esos son los formularios básicos, los que acabamos de ver. Imagínense, son una gran gama. Ahora veamos los formularios especiales. ¿Cuáles son los formularios especiales? El informe de interconsulta, el informe quirúrgico. Como ustedes ven, estos formatos son de hospital. En interconsulta y el informe quirúrgico. Aunque el de interconsulta se puede trabajar también cuando un paciente en un primer nivel de atención, el médico necesita una opinión de un especialista, interconsulta al hospital. O también cuando se hace la atención, la teleconsulta, ¿no? También. Informe de anestesia, es cuando el paciente se opera. La hoja de recuperación cuando sale de la sala de operaciones. Este informe de anatomía patológica se usa en todo nivel. Por ejemplo, cuando le hacen un Papa Nicolau. Papa Nicolau se lo hacen en un centro de salud o de repente en un hospital. Entonces hay un informe de este resultado, que se archiva en la historia clínica también. El informe de resultados de imagenología, por ejemplo, el de ecografía, el de una radiografía, ¿no? Pero miren, es el informe lo que se archiva en la historia clínica, no la placa, ojo, la placa no se archiva dentro de la historia clínica. Por más que sea pequeña, la placa se tiene que archivar aparte, no en la historia, o simplemente se le da al paciente si no tenemos un archivo de placas. ¿Por qué esa parte? Porque la placa, para conservarse, necesita un nivel diferente ambiental, luz y todo, diferente al papel. La historia clínica es todos los formatos que la componen son en papel, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una ecografía, ahí es una especie de fotografía que va dentro junto con el informe. Eso sí se archiva en la historia clínica. ¿Qué otro formulario especial tenemos? El informe de radioterapia. Cuando se aplica la radioterapia, no en todos los establecimientos hospitales se hace. El del electrocardiograma, el de electroencefalograma, ya. El protocolo de autopsia. Necropsia es cuando el paciente se fallece y le tienen que hacer una autopsia. Entonces eso lo hacen en los hospitales, ¿no? Y no necesariamente en todos los hospitales. Bien, el informe de fisioterapia, cuando tiene que hacerse sus fisioterapias, que son muchas veces varias sesiones, y eso tiene un informe que se archiva en la historia clínica también. El informe de servicio social también es un formulario especial que forma parte de la historia clínica y se usa en todo nivel. Por ejemplo, cuando un paciente determina que sí necesita un seguro, el seguro integral de salud, tiene que haber de por medio muchas veces un informe social, ¿no? Hoy en día es más fácil porque ustedes saben que ya la política de Estado es que todo paciente, toda persona de Perú tiene que tener un seguro que cubra ¿qué cosa? El plan esencial. Entonces, todo paciente, toda persona, perdón, que no tiene un seguro, definitivamente, el seguro integral por default, o sea, por defecto, le da su seguro, pero el plan esencial. En mi gestión en el CIS lo hicimos, y lo hicimos masivamente. Muchas personas no sabían que ya estaban aseguradas en el CIS, y cuando entraban a mirar en la página de su salud, se daban cuenta, o en el CIS se daban cuenta que tenían el seguro esencial. ¿Ya? Y habían personas incluso que ya no necesitaban este informe y simplemente se les daba porque no tenían otro seguro. Y había personas que, a pesar
de tener buenos ingresos y tener un seguro, por decir RIMAC o Pacífico. Sin embargo, tenían SIS también. ¿Por qué? Porque Seguros Pacífico o RIMAC no les cubría el plan esencial, que es el plan básico, que cubre 14.000 enfermedades más comunes. Bien. Luego tenemos la historia obstétrica, que también es un formulario especial. Se usa en los lugares donde tienen partos y también en los establecimientos de salud que atienden gestantes, sea del primer nivel o no. Balance hídrico es una hoja que se usa solamente cuando el paciente está hospitalizado o internado. La hoja de transfusión, cuando tenemos un laboratorio donde se realiza transfusión de sangre. La hoja de emergencia o urgencia. En realidad, esta hoja de emergencia o urgencia, que forma parte de la historia clínica general, es una historia clínica de emergencia sucinta de emergencia, según la modificatoria de la Ley General de Salud, un reglamento que salió que justamente explica sobre lo que es, o normas sobre lo que es la atención de emergencia y de partos. Y dice que debe utilizarse una historia sucinta de emergencia. Entonces, cuando un paciente solamente viene por una atención de emergencia, entonces va a tener solamente esta historia sucinta de emergencia, pero sí va a estar numerada con el banco de números general del establecimiento de salud y además debe tener un número que representa el código de episodios de atención de emergencia. Eso la va a diferenciar de las otras historias que tiene todo tipo de atención, sea de emergencia, sea de hospitalización o de consulta externa. Esto es para hospitales. Entonces ya hemos visto los formularios especiales que también, como ustedes apreciarán, son una gran gama. Ahora vamos a ver los formularios médico-legales. Empezamos con el consentimiento informado. El consentimiento informado es un formulario obligatorio que se debe usar para diferentes tipos de atención. Acá vamos a ver cuáles. O hay consentimiento informado para tratamiento. Es decir, voy a recibir un tratamiento, digamos, un poco complejo y el paciente tiene que consentirlo y tiene que saber cuáles son los riesgos de recibir este tratamiento. ¿Qué más? Consentimiento informado para intervención quirúrgica. Necesariamente el paciente que se va a intervenir tiene que llenar un consentimiento informado. Para necropsia. Esto en realidad lo hace el familiar, ¿no?, del fallecido. Consentimiento informado para la aplicación de radioterapia. Entonces, cuando un paciente tiene necesidad de recibir este tipo de tratamiento, obviamente como tiene un impacto fuerte en lo que es los efectos posteriores a la radioterapia, tiene que haber un consentimiento informado, tiene que saber qué es lo que va a pasar, cuáles son las consecuencias, cómo se va a sentir, etcétera, etcétera. Exoneración de responsabilidad por salida exigida. ¿Qué significa esto? Cuando una persona está hospitalizada y ya no quiere estar pues en el hospital, no lo podemos detener en contra de su voluntad, porque esto también es pasible de sanción. Tenemos que permitirle que se vaya, pero para que se vaya, tiene que llenar un formulario de exoneración de responsabilidad del médico tratante o del establecimiento de salud. Y obviamente para eso debe estar presente el fiscal. Bien. ¿Qué más tenemos? No. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Me pareció. ¿Qué más? El formulario de atención para retiro de menores. Ese también es otro formulario médico legal. Es cuando, por ejemplo, una mamá, que es lo que ocurre mucho en mi hospital, San Bartolomé, es menor de edad, no se puede retirar sola. Para colmo, el papá, o sea, la pareja también es menor de edad, entonces tampoco se la puede llevar.
tienen que venir los padres, ya, y entonces tiene que haber una autorización para retirar a ese menor, tiene que llenar un formulario que va a ir en la historia clínica. Muy bien, entonces hemos visto los 3 grandes grupos de formularios, ¿no? Según su tipología documental, que forman parte de la historia clínica. Por favor, esta parte no la miren en la norma, porque en la norma hay una confusión total. Entonces, cuando nuestras normas tienen vacíos o hay cosas que no están claras, tenemos un respaldo. ¿Cuál es ese respaldo? ¿Cuál es la institución que norma todo tema relacionado a salud internacionalmente? Es la Organización Mundial de la Salud. Y para los países panamericanos, además está la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros formamos parte de los países panamericanos. Entonces, tenemos un aval en las normas que emite o las disposiciones o digamos las pautas que emite la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? En estos temas de salud, y entonces ahí tenemos mucha bibliografía que revisar donde están todas las pautas sobre este tema. Sobre este y otros temas en salud, y ahí está claramente definido estos tipos de formularios, entonces están muy claros. No puede decirme que, por ejemplo, el formato de identificación de pacientes básico, porque toda historia clínica tiene que empezar por ese formato, va a ser un formato especial. No, pues, es un formulario básico, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cómo es el ordenamiento de la historia clínica para todos sus usos, excepto para hospitalización? Miren, cuando una historia clínica va a hospitalización o a internamiento, porque un paciente se encuentra hospitalizado o internado, la historia clínica totalmente voltea su ordenamiento, lo invierte. ¿Por qué? Porque las personas o los profesionales que lo están tratando, ¿qué quieren ver primero? ¿Les interesa ver su hoja de identificación primero? ¿Les interesa ver, qué sé yo, su hoja de consulta externa primero? No. ¿Qué les interesa ver primero? La hoja de gráfica de controles vitales, porque ahí controlan todo. Es la primera hoja cuando uno abre el portahistoria de un paciente hospitalizado. Cuando un paciente está siendo atendido en la consulta ambulatoria o en emergencia de repente, ¿qué cosa es lo primero que va a ver el médico? La hoja de identificación, a ver si la historia pertenece a ese paciente o no, ¿no? Y luego va a tener su hoja de ¿qué? De consulta externa, que es lo que va a llenar, o si ya tiene exámenes auxiliares, primero va a estar su hoja de laboratorio, la de rayos X, la del Papa Nicolau, etcétera, y después viene su hoja de atención de la consulta externa. Entonces, esa es la forma. Y si ha estado hospitalizado, solamente va a mirar qué cosa, la epicrisis. Los demás formatos no son relevantes para él, sino la epicrisis. Si fue operado, va a mirar qué cosa, el informe quirúrgico y nada más. Entonces, el orden general es cuando está el paciente atendiéndose en consulta ambulatoria, primero van los formularios básicos, luego los especiales y al final van los médicos legales. Ese es el orden general. Bien. Cuando una historia está... Ay, acá está al revés. Voy a poner todos los formatos para luego irlos enumerando uno por uno. Ahí, me pasé. Ya, ahí está. Bien. ¿Cuál es el ordenamiento de los formularios para hospitalización? Lo que acabo de mencionar. Primero va la gráfica de controles vitales, luego el examen clínico, laboratorio. En laboratorio siempre hay 2 formularios. Una hoja que resume todos los exámenes de laboratorio, el médico traslada. ¿De dónde traslada? De la hoja de cada uno de los formularios de órdenes. Por ejemplo, hay una orden para que se haga, digamos, hematocrito, hemograma, qué sé yo, y le dan los resultados, ¿no es cierto?
pero de pronto el día anterior también se hizo, o hace 2 días se hizo, entonces un examen igual, y para monitoreo, entonces hay una hoja resumen donde el médico va vaciando los resultados de cada día. Entonces hay 2 formularios para lo que es laboratorio. Luego viene banco de sangre, anatomía patológica, o sea, todo lo que es los formularios, como ustedes están viendo, que son los formularios especiales, ¿no? Y luego, veamos, acá está la continuación. La cantidad de formularios que existen es impresionante. Ya. Ay, me pasé. Bien, acá tenemos. ¿Qué más continúa? La hoja o historia de emergencia, otros tratamientos, todo lo demás. Al final, cuando está el paciente hospitalizado, al final, fíjese, está la hoja de identificación, la epiclisis porque no está cerrada todavía, la anamnesis, el informe de alta que no está cerrado, y las autorizaciones. Están al final, todo lo que es las autorizaciones que son los formularios médico-legales que hemos visto hace un momento. ¿Cuáles estamos? La evaluación preanestésica, el riesgo quirúrgico, las notas de ingreso a cirugía, ¿no? Y listo. Eso es la única diferencia. Lo demás se mantiene igual. O sea, que al final están las autorizaciones o consentimientos informados. Si hubiera una hoja de retiro voluntario cuando quiere irse, no, y no lo podemos detener contra su voluntad, está ahí la hoja. Y si fuese fallecido, pues la hoja de función o una impresión del SINADEF de su certificado de función. Bien. Hasta aquí, por favor, quisiera saber si hay alguna pregunta. Veamos. Ups. A ver, un momento. ¿Tenemos alguna pregunta sobre el tema que hemos tratado, sobre lo que es el contenido de la historia clínica? Bueno, no veo que nadie levante la mano, entonces vamos a continuar. Ah, ¿dónde está mi otra presentación? Buenas noches, licenciada, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Con respecto al tema bueno, ahora en este tiempo que estamos en la pandemia de COVID, cuando dan de alta a los fallecidos, a veces llegan los rayos X, las tomas de las muestras de rayos X dentro de la historia misma, pero no de la que hace la institución, sino la que se saca particularmente. Entonces, escuché usted que no se debe de guardar dentro de la historia. ¿Qué se hace en ese sentido? Si ya está fallecido. ¿Y son en el formato chico, no son en el formato grande? Está fallecido. Ya. Lo que pasa es que esa placa no, lo que va a pasar es que no se va a despintar, no se va a conservar adecuadamente, y recuerden que la historia clínica, así el paciente haya fallecido, constituye un documento médico legal que hay que conservarlo. Después de fallecido el paciente, esa historia inmediatamente pasa a un pasivo, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que no se ha previsto en ese caso. Cuando la placa es externa, con mayor razón, el paciente tiene que conservar, o su familiar, la placa, y solamente lo que queda en la historia es el informe del examen, nada más. Sí, es que lo que pasa es que como ya no entra en la historia, nadie, ¿qué pueden hacer? o sea, que entra, o sea, lo que pasa es que el paciente entra a emergencia de COVID y ya de ahí ya no ve a su familiar nunca, entonces entra con todo, y ya a la hora que termine, o si fallece, la ponen dentro de la historia. Y cuando uno encuentra como 5 casos de eso, por eso le preguntaba, ¿no? ¿Qué hago con eso? Muy bien. Ya. Buena pregunta. Si ustedes no tienen, y lo más probable es que no tengan, porque hasta en hospitales grandes tenemos ese problema, en realidad todo hospital debería tener un archivo de placas.
Con el correr del tiempo esto se ha ido desapareciendo porque ahora pues son digitales, ¿no? Entonces ya ni siquiera se imprimen, se le dan al paciente en un CD en muchos establecimientos o en muchos hospitales. Ya, ahora, sí, todavía tenemos placas impresas, todavía trabajamos con los sistemas tradicionales de placas, tiene que tener un archivo de placas y estas placas deberían derivarse ahí. ¿Por qué? Porque las placas tienen un tipo de conservación diferente, esos archivos deben de tener otro tipo de climatización para que se conserven las placas y tienen un tipo de codificación también para identificarlas, para ordenarlas. Así como el archivo tiene su método dígito terminal simple, dígito terminal compuesto para archivar las historias, igual el archivo de placas también tiene su propio método. Ya, ahora bien, lo más probable es que no tengamos. Si no tenemos y ya no hay forma de devolverle al familiar y la placa es pequeña, como usted dice, no queda otra que conservarla dentro de la historia. Ya sabemos que el contenido se va a ir perdiendo con el tiempo, pero no las vamos a descartar, tenemos que dejarlas ahí. Mientras sirva, porque recordemos que la historia clínica tiene varios usos, y uno de sus usos es justamente el de docencia y de investigación. Entonces, ahí quedan para que sirva como material para investigación. ¿Sí? ¿Ok? ¿Esto responde a su pregunta? Bien. Ok, Sí, continuamos correcto, para poder... correcto. Gracias. Ingeniero, gracias. Ahora bien, continuamos con este último tema, que son lo que son características externas e internas de las historias clínicas. Entonces, ¿no? ¿Están mirando mi pantalla? Sí. Bien. La historia clínica está conformada, como bien saben, por varios formatos. Pero estos formatos, para estar protegidos, deben estar cubiertos por una carpeta o folder, mejor conocida como carátula de historia clínica. Entonces, los formatos que conforman la historia deben estar sujetos a la carátula para conservar el orden establecido y evitar la pérdida del contenido de la historia. Entonces, deben estar sujetos como con un fastener en la parte superior. Bien. ¿Cuál es la característica de esta carpeta? Un peso mínimo de 270 gramos o un folcote calibre 14. Es lo mínimo. Debe de ser, es muy importante cuando nosotros queremos en la parte externa darle un color a esta carátula, cuando las mandamos a preparar, a imprimir, tener en cuenta lo siguiente: los colores deben ser claros. Ejemplo, amarillo claro, sin plastificar o ligeramente plastificado. Cuidado con que le vayan a poner un plastificado fuerte, porque si no, no se puede escribir en él. El fastener que irá en la tapa posterior, parte superior, debe ser plastificado, señores, para evitar que se corten, se lastimen las manos o se corten los guantes que deben usar para manipular las historias. Acá están los tamaños, debe ser abierto de 45 centímetros de ancho con una doblez de 4.5 centímetros en el extremo derecho. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que sea más fuerte y no se doblen los extremos, ¿no? Cuando está cerrado, la tapa anterior tiene 21.5 centímetros de ancho y la posterior es un poquito más grande. Tiene 23.5 centímetros de ancho. ¿Por qué es así el diseño? Porque esa pestaña que sobresale, en esa pestaña deberá haber un espacio para registrar los nombres y apellidos del paciente, seguido del número de historia clínica. Datos que deben leerse horizontalmente a pesar de estar cerrada la carpeta. Estos campos deben estar rotulados como sigue: nombres, apellido paterno, apellido materno. Luego vamos a ver un ejemplo, creo que lo tengo por acá. En la cara anterior deberá figurar, ojo, estoy ahorita tratando con ustedes que son de MINSA, pero si fuera de salud, bueno, debería decir salud, es salud, pero en este caso, debería primero identificar el nombre de la institución, por ejemplo, Ministerio de Salud. Debajo debe de estar el nombre del hospital o del establecimiento de salud, centro de salud, no sé, Guaral, etcétera, ¿no? Ay, perdón, me pasé.
Debajo deberá figurar el nombre, ya, dejando unos 4 renglones, debe figurar historia clínica, y debajo recordar siempre que este es un documento confidencial. Por lo tanto, para recordarnos eso a todos los que manipulamos las historias, debe figurar el término confidencial. ¿Qué más? Luego, en el extremo inferior deberá figurar una tabla horizontal en la que dirá: marque con un aspa la casilla del año en que el paciente acudió a la institución por primera vez, o sea, en el año, ¿ya? Que se actualiza anualmente. Ver modelo, ahorita lo vamos a ver. En el recuadro deberá consignarse a partir del año en que se implementan estas carátulas, con un espacio al costado para el marcado correspondiente. Ver modelo, veamos modelo. Ahí está el modelo. Ya está el modelo del hospital donde yo procedo. Digamos que la parte superior. Si ustedes ven, acá están las medidas. Obviamente se los voy a dejar a ustedes, estas diapositivas, a través del coordinador, ¿no? A quien le entrego las presentaciones de las clases. Entonces, si ustedes ven acá, Ministerio de Salud, el nombre del establecimiento, luego dice historia clínica y dice confidencial. Y luego el logo de la institución. Y en la parte lateral, como les había dicho, esta pestaña de 2 centímetros, que es de la tapa posterior, figuran nombres, apellido paterno, apellido materno. Aquí encima es donde se registra. Y esto, por eso yo les dije, no debe ser plastificado, debe tener un plastificado bajo, porque aquí es donde se va a escribir. Entonces, veamos. En la parte inferior de la misma carátula, vemos acá este recuadro que les había mencionado. Entonces, acá está desde 2010, 2011, desde que se implementan estas carátulas, ¿no? 2020, 2021. Entonces, vamos a suponer, ya, el paciente empezó su atención en el 2011, entonces tuvo una marca acá. En el 2021 todavía no viene, vino en el 2020. En el 2021 llega, vamos a suponer que estamos 1 de julio. El 1 de julio que llega es la primera vez que vino en el año, se marca un aspa aquí en el 2021. Vamos a suponer que no viene durante todo el año 2021, no se marca nada. Viene en el 2022, en marzo. Cuando llega en marzo, ese día se marca. Es decir, la primera vez que viene en el año y se saca su historia, se marca. ¿Para qué nos sirve esto? Para depurar las historias y mandarlas al pasivo con más facilidad. No tenemos que revisar todo. Vas a mirar la marca, ajá, esta historia todavía no podemos pasarla al pasivo porque recién tiene un año que no se ha movido, que el paciente no ha venido. Pero si van pasando 1, 2, 3, 4, 5, no se ha movido en 5 años, ajá, ya la pasamos al pasivo. Entonces facilita mucho ese trabajo. Si no, van a tener que estar revisando, ¿qué cosa? Hoja por hoja de la historia clínica, ¿no? Y bien, ya habíamos visto esto de las características internas, ¿no? Una cosa importante es, ¿qué pasa con las historias clínicas muy gruesas? No sé si en vuestros hospitales probablemente tengan historias muy gruesas que ya con Fastener no entran, o de repente son tan gruesas. Por ejemplo, yo, mis pacientes que salen de la UCI, los niñitos que nacen con malformaciones, cuando se van, como están en un periodo prolongado y le hacen N procedimientos e intervenciones, a veces sus historias van desde el suelo hasta el alto de la mesa, imagínense ustedes. Hay que compartirlas en tomos, pero hay que conservar el orden correlativo de los formatos que forman la historia, y de acuerdo a orden cronológico de las prestaciones recibidas. Entonces, se recomienda que los tomos sean de un grosor de ¿cuánto? ¿Cómo determinamos qué grosor yo voy a tener mis historias clínicas? Bueno, lo recomendable para que el médico pueda manipularla es que a lo mucho cada tomo tenga 3 o 4 fasteners entrelazados. Entonces se pone uno y cuando no tenemos los fasteners se hace con pita, por si acaso, señores, o sea, no se preocupe. Somos muy creativos, ¿verdad? Entonces, se entrelazan los fasteners, se pone el primero y las patitas que sobran, ahí se mete otro tanto de formularios, se pone otro encima y así se van entrelazando los 3 o 4 fasteners, y máximo ese es el grosor que debe de tener una historia clínica. Muy bien. Señores, hasta aquí hemos trabajado este tema.
quiero presentar un poco lo que es el enfoque sistémico, mejor dicho, si yo hablo de enfoque sistémico de la historia clínica, para terminar, aquí está. Voy a cerrar lo otro. ¿Alguna pregunta en este tema que acabamos de tratar? O bien, tengo varios chats, yo no los he mirado los chats. A ver, veamos. Ya, son para registrar su asistencia, no hay preguntas, ¿correcto? Entonces vamos a compartir pantalla del último tema. Ya. Ese último tema, en realidad, auditoría de historia clínica, en realidad lo que vamos a ver aquí es qué es tan importante la auditoría de la historia clínica. La auditoría de la historia clínica es muy importante. Fíjese, acá hay un modelo de auditoría médica. Entonces, hay unas preguntas normalmente para una auditoría médica, pero nosotros como personas que administramos las historias clínicas, ¿no? Las gestionamos, no nos interesa tanto en sí la auditoría médica, pero sí nos interesa que todo lo que esté contenido en la historia responda, permite responder a las preguntas para una auditoría médica, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que tenemos que, antes de llegar al Comité de Historias Clínicas, recordemos algo. La naturaleza y propiedad de la historia clínica. La historia clínica, en realidad, tiene 3 propietarios. Pero la historia clínica, según la norma técnica peruana, solamente dice que tiene 2. El paso consideran propiedad del médico, porque efectivamente el médico tiene propiedad de derecho intelectual, pero solamente, o sea, un pedacito de la historia. Por eso es que la norma técnica peruana no la considera, porque si no, además, ustedes saben que los médicos se llevan a veces las historias cuando son interesantes. Y si la norma permite, dice propiedad del médico, va a ser más crítica la situación. Entiendo que es por eso que solamente ha considerado propiedad del paciente y propiedad del centro asistencial. Pero ojo, el paciente no es propietario de la historia como tal, como documento, como base de datos, sino del contenido de la historia. Y para eso tiene que solicitar, cuando necesita, solicitar una copia y tiene que pagar por la reproducción, mediante un proceso establecido en el TUPA de la institución, ¿no? ¿Y es propiedad del centro asistencial? Sí. La historia clínica es propiedad del documento físico como tal o de la base de datos si fuera electrónica. Pero bien. Entonces, para nosotros soportar la auditoría médica, ¿qué tenemos que hacer? Auditoría de registro de historias clínicas, un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo de la historia. O sea, cuantitativo, ¿qué cosa mide? Que todo formato de historia registre cada campo que pide el formato, de acuerdo a la norma vigente. ¿Ya? Y el análisis cualitativo, ¿qué cosa mide? Que las anotaciones sean exactas, que haya consistencia en las anotaciones. Por ejemplo, si yo tengo en la carátula que el número de historia es 2054, no puedo tener al interior en uno de los formatos que diga que el número de historia es 2059. No es cierto. Tiene que haber consistencia, coherencia. Entonces tiene que decir 2054 cada formato de la historia clínica. Ya, a eso se refiere el análisis cualitativo. Calidad del dato, consistencia del dato. Cuantitativo, cantidad de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, es un proceso, la auditoría de registro es un procedimiento por el cual se evalúa si la historia clínica tiene datos suficientes y si además no existen discrepancias ni errores en el registro. Este círculo de la auditoría es común para todas las auditorías y esto es lo que debe registrar mínimo toda historia clínica. Ya ustedes ya lo he mencionado en lo que es una atención de consulta externa, el estado subjetivo del paciente, el diagnóstico, los tratamientos, la evaluación, el tiempo del proceso
el diagnóstico definitivo y en caso de hospitalización una epiclísis. Muy bien. ¿Cómo elegimos nuestras historias que se van a auditar? Bueno, acá hay algunos criterios, se pueden tomar algunos otros. Y bien, acá hay una propuesta que fue tomada de la Seguridad Social, de la calificación de la calidad de registro de las historias clínicas y un formato propuesto para hacer la auditoría. Vamos a tratar nuestro tema muy rápidamente de Comité de Historias Clínicas. El Comité de Historias Clínicas es uno de los comités en que se organiza el equipo médico de todo establecimiento de salud para velar por la calidad de los datos que se registran en la historia y por la atención que se brinda al paciente. Ya. El comité debe estar presidido por el médico jefe del establecimiento o a quien él delegue. Debe estar integrado por un representante médico de cada servicio final y en los establecimientos de mayor complejidad, un representante de cada uno de los 4 departamentos médicos: medicina, cirugía, pediatría, obstetricia y ginecología. ¿Ya? Pero además, bueno, el director médico es quien nombra a los miembros del comité. No es indispensable que cada servicio esté representado. Y el médico jefe de cada departamento médico no necesariamente tiene que ser el representante de dicho departamento. Los nombramientos del comité se deben realizar cada 2 años, pero no se cambia a todos los miembros, se cambia la mitad de los miembros. Solamente, ¿para qué? Para darle continuidad al plan de trabajo del comité. Yo no estoy en presentación, perdón. Ahí estamos. Bien. ¿Cuáles son las funciones del comité? Recomendar a la dirección o que corresponda la aprobación y uso y cambio necesario de los formularios de las historias, recomendar normas sobre contenido y llenado de las historias y velar porque estas normas se cumplan, establecer criterios de apertura y depuración de historias clínicas. Es cierto que la norma técnica nos da una base, pero recordemos que es general, entonces nosotros con el comité se puede precisar esas normas macro. Bien. Otra función es asegurar que se estén utilizando las técnicas más convenientes para archivar, catalogar y conservar las historias clínicas con el fin de que estén accesibles en el momento que se les requiera y además servir de enlace entre el Departamento de Registros Médicos, Estadística y el equipo médico. También realizar la auditoría de registro de las historias clínicas, que deben hacerlo obviamente con el personal de archivo, y elevar las recomendaciones a la dirección médica sobre las medidas que deben tomarse en los casos de médicos cuyas historias clínicas no cumplan las normas establecidas. Muy bien. Hasta aquí, señores, es nuestra clase del día de hoy. Yo quisiera saber si tienen preguntas adicionales, por favor. Me gustaría escucharlos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Sí, buenas noches, ingeniera, buenas noches. Buenas noches, José. Le saluda José Hernández del Hospital de Chancay. Sí, me ha parecido súper importante conocer, sobre todo saber más, ¿no?, del ordenamiento general de las historias clínicas. Bien, yo tengo 3 preguntas que formularle. Bueno, no sé, con referente a la primera pregunta que le podría, que no entendí bien, ¿a qué se refiere con formulario especial? Esa es mi primera pregunta. Y en cuanto a las características, usted dice que lo debemos hacer con colores. ¿Es importante utilizar los colores en la historia clínica al momento de la apertura? Esa sería mi segunda pregunta. Ya. Y mi tercera pregunta dice, ¿a qué se refiere cuando usted menciona que estamos protegidos por la OMS? ¿No? Esa es mi tercera pregunta. Y por último, ingeniera, quisiera saber quiénes integran el comité de las historias clínicas. Ya, muy buenas preguntas, muchas gracias. Empezamos con la primera pregunta sobre los formatos especiales. ¿Por qué se llaman formatos especiales? Porque son formatos que no siempre van a estar presentes, son formatos que se, digamos, no necesariamente forman parte de la historia, porque no necesariamente, por ejemplo, a un paciente se le hacen exámenes de tomografía o exámenes de electroencefalograma, por ejemplo, ¿no? Entonces, son formularios que no son básicos, son formularios que solamente están si el paciente requiere un examen especial. Por eso es que son especiales, ¿ya? En lo que es a los
colores en la apertura. Yo no mencioné, y es importante lo que usted me pregunta, porque no precisé al respecto de que cuando uno, en la carátula, es importante que la carátula sea de color claro, pero no tan claro. O sea, por ejemplo, no es bueno que sea blanco. Si vamos a ponerle un blanco, que sea un blanco humo. Si le vamos a poner un color, que sea un color claro, como yo dije, un amarillo claro, tal vez un celeste claro. ¿Por qué? Porque si es muy claro, cuando uno coge la historia, las huellas se van marcando y se ensucia con mucha rapidez. Ya, si es un color así un poco no tan claro y tampoco tan oscuro, entonces su conservación es más tiempo. Ahora, si le ponemos un color oscuro, el color oscuro tiende a desteñirse con el tiempo. Recuerdo mucho que en el Salud pusieron sus carpetas de color azulino, no sé si ustedes recordarán, que pusieron de color azulino, ¿y qué pasó? Cuando usted iba al archivo, encontraba a todos los chicos con las manos, las caras pintadas, la chaqueta pintada de azulino, porque se sale el tinte, ¿no? Por otro, además que no se visualiza bien lo que está escrito, ¿no? El nombre, tendrían que escribir con un plumón blanco, no lo sé, entonces es complicado. Pero además, aquí me sirve para agregar algo. Es bueno usar el código de colores para las carpetas. Por ejemplo, del terminal 01 al terminal 10, si hablamos de un dígito terminal compuesto simple, van a ser los lomos, o la carpeta va a ser de color, se me ocurre, guinda. Del terminal 11 al terminal, qué sé yo, 30 o 40, va a ser de color celeste. Cuando uno usa el código de colores, tenga usted por seguro que los errores en el archivamiento prácticamente se eliminan, ¿ya? Se disminuyen enormemente. No digamos se elimina, se disminuyen enormemente. Esto en cuanto al uso de código de colores, aparte de los colores que le mencioné en la carpeta, ¿no? A ser utilizado. Luego, cuando hablamos de protegidos de OMS o OPS, no. Lo que yo quise decir es cuando no tenemos o tenemos un vacío en la norma, cuando algo no está muy claro en la norma nacional, por ejemplo, en la norma nacional de historias clínicas, entonces podemos recurrir a la bibliografía de OPS o OMS y revisarla, y ahí vamos a encontrar las pautas más precisas sobre el tema que no está clara en nuestra norma, ¿ya? Es una ayuda, definitivamente, porque es quien norma internacionalmente cómo deben ser los servicios de salud. En lo que es, ¿cuál era la última pregunta? Perdón, creo que me hizo una última pregunta, José, aparte de estas tres que acabo de absolver. Sí, creo que fue la última, creo que fue ¿quiénes integran el Comité de las Historias Clínicas? Ah, perfecto, gracias. El Comité de Historias Clínicas debe tener máximo, si es un hospital grande, 11 integrantes, y puede en un establecimiento de salud de primer nivel, en realidad que según la norma nuestra dice que es la DIRIS quien tiene que asumir con un comité de la DIRIS, ¿no? Entonces, debe de tener mínimo, puede tener hasta 2 representantes como mínimo un comité de historias clínicas, por si acaso, en un establecimiento de menor complejidad, y un hospital máximo 11. La norma peruana dice que debe tener, creo, 6 u 8. Pero ¿quiénes son los que conforman? Básicamente, el que tiene que estar sí o sí como miembro del comité, y también lo menciona la norma, y que es un miembro nato del comité, es un representante del archivo de historias clínicas o de estadística informática, que maneje el tema de historias clínicas. Es miembro nato del comité y cumple con la función de secretario técnico del comité. Luego está la máxima autoridad, que viene a ser el jefe del establecimiento, o a quien él delegue. Puede delegar de repente al subjefe, puede delegarle, qué sé yo, al jefe de medicina, no lo sé, pero alguien que lo represente. Es el que preside el comité. Y luego en el comité debería de estar, no necesariamente, pero es recomendable, un representante de cada servicio médico final. Por ejemplo, si tenemos servicio de pediatría, debería de haber un representante de pediatría. Si tenemos servicio de medicina, uno de medicina y uno de ginecobstetricia, ¿correcto? Además
la enfermera. La jefa de enfermeras debe formar parte del comité de historias clínicas, necesariamente. Y si hay un obstetriz, obstetra, también, ¿no? ¿Por qué? Porque su participación es importante por que las prestaciones que ellos hacen también tienen que tener un registro. Y como son, digamos, prestaciones prácticamente finales, entonces deberían formar parte del comité. No necesariamente, pero sí la enfermera sí tiene que estar en el comité. Sí los médicos, ¿no? Representante de cada servicio final y obviamente el representante del archivo o de estadística informática, como repito, que es el miembro NAR. Esos son los miembros. Ahora, cuando el hospital es un hospital docente, tiene que haber en el comité un representante de los residentes del último año. Por eso es que a máximo son 11 representantes en el comité. Con eso está absuelta las preguntas. ¿Alguien más tiene preguntas? No, muchas gracias, más bien, ingeniera, bien por despejar mis dudas, ¿no? Bien, más bien quiero felicitarla por su exposición y saludar pues a todos los participantes desde ya, ¿no? Felicitar también a los organizadores. Muchas gracias. Gracias, José, gracias por las preguntas. A mí me gustaría mucha participación, así como la de Alex y de José, porque me permite ampliar la exposición, ¿no? Bien, yo les voy a pedir, por favor, repasen, yo les voy a compartir esas diapositivas al coordinador, para que las comparta con ustedes y ustedes puedan revisar y puedan dar su examen, creo que el día de mañana. Las preguntas son muy, muy puntuales, ¿no? Pues normalmente mis exámenes son para marcar con preguntas cerradas, ¿no? Que facilita más. Pero por favor den una leída y no se copien. Lo importante es que sea algo que no saben, en realidad que quede así para luego aclararlo, ¿ya? ¿Okay? Bien, señores, les agradezco mucho. Disculpe, ¿podría pedirle una apreciación al respecto? Sí, dígame. Mire, por ejemplo, nosotros en Chancay a raíz de la pandemia, hemos creado un archivo especialmente neto COVID. Y a las historias, bueno, la hemos separado, ¿no? Le hemos hecho un gabinete especialmente para las historias COVID, ¿no? Positivas. Y una parte especial también para las que son fallecidas, identificándola con un color, que es el color rojo, no con una cinta roja, algo así. ¿Para qué? Porque en el tema de lo que es las auditorías, en el tema de lo que es la cuestión de los pagos en el CIS y todo lo que viene después se nos ha hecho más fácil la ubicación de las historias, ¿no? Entonces lo hemos separado por dígito terminal simple nada más, de 00 al 99. No sé cuál es su apreciación, ¿estará bien o deberían estar conjuntamente con todas en el archivo? Lo hicimos también por tema de espacio, ¿no? Porque son más historias más gruesas. Perfecto, Alex, excelente pregunta, muchísimas gracias. En realidad, la decisión que ustedes han tomado de separar las historias de casos COVID, así como separar las de fallecidos, las de casos COVID está muy bien, esa decisión que han tomado. Uno, porque permite identificar al paciente. Mira, muchas veces los pacientes se reinfectan, ¿no? Y dicen que cuando se reinfectan la situación es más crítica, entonces rápidamente pueden ubicar la historia y para que puedan hacerle seguimiento al paciente. Me parece magnífica idea, ¿ya? Y como tú dices, las historias son más gruesas. Normalmente, señores, cuando tenemos un archivo clínico donde nosotros archivamos las historias clínicas con un método X, utilizamos espacios que ya están estándar, ya ustedes calculan, ¿no? Cada sección tiene tanto espacio. Pero, ¿qué sucede? Que cuando tenemos historias más gruesas que ya salen del promedio, ya no podemos archivarlas ahí, si no nos ocupa todo el espacio. Entonces tenemos que separarlas y archivarlas en otra estantería. Y ahí deberíamos de poner un cartón de reemplazo que sepa, cuando van a buscar esa historia, sacan el cartón que está en ese lugar y dice, es historia gruesa, inmediatamente ustedes van a la sección de historias gruesas y ahí las buscan, ¿ya? Entonces, en este caso, si son más gruesas, las de COVID, qué mejor que estén separadas. Me parece magnífico, está muy bien. Ahora, las historias que salen de atención COVID deben pasar por un proceso de desinfección o de cuarentena que ya
la señora Lucia Alcántara les va a explicar en el momento que toque ese tema. Bien, entonces, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, ¿no? Yo sé que hay muchas preguntas que van a ir apareciendo conforme vamos avanzando en las clases. Sí, van a ir apareciendo y anótenlas, no se preocupen, háganme todas las preguntas que ustedes crean conveniente, aprovechenme. Ingeniera, disculpe, una última pregunta. Sí, dígame. Sí, dígame, con referente a las historias, bueno, las historias COVID de fallecidos o las historias COVID, ¿qué medida de protección debemos tener con referente a esas historias? Bueno, en principio, y esa pregunta es sumamente importante y crítica en el momento actual, ¿ya? Yo no quería tocar este tema porque yo no quería entrar en ese tema porque ese es un tema que le toca a otra expositora, no a mí, pero voy a adelantar algo. Siempre me gusta responder las preguntas de los alumnos en el momento que se presenta la duda, ¿no? En realidad, estas historias tienen que tener un procedimiento que deben establecerlo, ¿ya? Establecerlo con un flujograma. Estas historias no deberían, una vez que salen del servicio final de la atención, llámese hospitalización o consulta externa, no deberían regresar directamente al archivo. ¿Ya? Y deberían tener una diferencia. Entonces, todas las historias COVID deben de pasar a tal sitio antes de llegar al archivo. Porque recordemos que el papel también es un medio de transmisión. Entonces, y recordemos que el virus entra por los ojos también. A mí me entró por los ojos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ese motivo es que la historia debe pasar por una cuarentena. Del servicio final debe pasar a un lugar intermedio donde debe de pasar la cuarentena. Ahora, hay mecanismos que ya va a explicar la señora Lucia Alcántara para poder desinfectar esas historias y acortar el tiempo de cuarentena de la historia. ¿Ya? Entonces hay experiencias, yo creo que la mayoría de hospitales, por lo menos grandes, están trabajando ese tema. Entonces hay que hacer un flujo especial para esas historias. De manera que no lleguen directamente a las manos del personal de archivo, sino que previamente hayan pasado ese proceso. ¿Ya? Entonces sí van a tener una precisión al respecto más adelante. Yo en términos generales nomás les digo que sí, hay que hacer un flujograma diferente. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Bueno, señores, ha sido realmente, para mí, cada clase en realidad es muy enriquecedora y me complace mucho la participación de los alumnos. Veo que Chancay son muy proactivos, ¿no? Han hecho bastantes preguntas muy interesantes que me han permitido ampliar un poco los temas y pediría también que los demás compañeros que están presentes también participen con sus preguntas. Muy bien. Tarea, revisar lo que les va a compartir el licenciado y para que puedan dar un buen examen, ¿no? Y puedan sacar una magnífica nota. Estoy segura que así va a ser. Ok, gracias, señores. Sí. ¿Sí? Ingeniera, disculpe, en el chat hay una pregunta. En el caso de los recién nacidos, ¿se le apertura una historia clínica o cuando tienen su primera consulta por consultorios externos? Magnífica pregunta, gracias. En realidad, bueno, yo no he tratado ese tema, no ha sido parte de, en realidad el tema de gestión de historias clínicas es sumamente amplio, ¿no? Yo soy docente de la Escuela Nacional de Archivos y ahí les doy un seminario completo, ¿no? Son muchísimas horas. Entonces, por eso ese tema no está en la agenda, ¿ya? Pero voy a mencionarle ya que está la pregunta. En realidad, la apertura de historias clínicas, cuando un neonato, cuando un recién nacido nace en un hospital, ¿ya? Y este es un hospital local, sí se le abre historia clínica al recién nacido, sí o sí, así sea sano, o no, ¿ya? ¿Por qué se le abre historia clínica a este niño que nace en el hospital, en un hospital local? Porque ese niño tiene que regresar a control. Y tiene que regresar y tener un número de controles. Por ejemplo, si su mamá es una mamá COVID, entonces la cantidad de controles es mayor. Y estos controles creo que son desde no sé si es el de segundo día que se va de alta, si mal no recuerdo. Desde el segundo día tiene que tener 14 controles. Entonces,
tiene que abrirse la historia clínica cuando está hospitalizado, porque ese niño va a regresar sí o sí al hospital. Ahora bien, cuando un hospital es un hospital de referencia, el niño nace allí, pero ya no va a regresar a controlarse al hospital, sino va a ir a su centro de salud local. Entonces no hay necesidad, a un neonato normal no hay necesidad de abrir la historia clínica, salvo que regrese por consulta externa más adelante, pero no hay necesidad. Todos los datos del neonato deben quedar en la historia clínica de la madre, porque hoy en día a todo neonato que nace se le hace un kit de exámenes, ¿no es cierto? Y se le aplica sus vacunas iniciales, ¿no? Que son 2 biológicos que le ponen, siempre y cuando no tenga ningún inconveniente, ¿no? Entonces, a ese neonato normal, todo este kit que se le hace queda en la historia de la madre. La huella pelmatoscópica del bebé queda en la historia de la madre. Por lo tanto, no hay necesidad de abrirle una historia a un neonato normal. Pero si fuera un neonato patológico, a él sí o sí le tienen que abrir historia clínica. Estoy hablando de hospitales de referencia. Ya hospitales en los que el niño no va a regresar a atenderse en el hospital, sino va a regresar a su centro de salud. Ya. Pero en el caso de que regresase, ahí sí se le abre historia clínica al momento que llega a admisión de la consulta. No sé si quedó clara mi respuesta, ¿sí? ¿Quedó claro? Ok. Me parece que sí. Bien. Ingeniera, disculpe, una Sí. consulta. ¿Los certificados de defunción deben sí o sí estar en la historia clínica? Muy buena pregunta. Bueno, ustedes saben que el certificado de defunción hoy en día es un certificado informatizado que se hace en el sistema llamado SINADEF, ¿correcto? Entonces, cuando se hace en el SINADEF, se imprime el certificado, se imprime por duplicado, ¿ya? Entonces, el certificado que se le entrega al familiar se desglosa y se le da solamente la parte que corresponde propiamente al certificado de función. Y lo que dice informe estadístico se manda a estadística para su procesamiento, ¿correcto? El segundo, y ese documento lo firma el médico, ese certificado lo firma el médico. La otra copia que se imprime se adjunta a la historia clínica. No necesariamente lo tiene que firmar el médico. Ese no se desglosa. Se adjunta a la historia clínica para tener una casuística. En realidad sí debería de firmarse y debería adjuntarse firmado, pero en las instrucciones que han dado en una resolución ministerial dice que solamente se firma uno, ¿ya? Entonces, ¿pero qué sucede? Cuando se firma uno y se le entrega, hay que instruir al familiar que si por A o B tiene un seguro, ¿ya? De vida, me refiero, tiene que sacarle como 10 copias y las 10 copias las tiene que autenticar con el notario. Porque una vez que eso queda registrado en la RENIEC, creo que ya no regresa, pues ese papelito que se le da se queda en la RENIEC. Y ya él solamente saca la constancia de, ¿cómo se llama el otro? El acta de función de la RENIEC, ¿ya? De función. Pero entonces, ¿por qué queda en la historia clínica una copia sin firmar? Porque ahí va a tener la secuencia de las enfermedades, de las causas de muerte, diferente a las causas por las cuales se hospitaliza. No necesariamente son iguales. Ejemplo, un paciente que tiene un cáncer y muere en el hospital, tiene un cáncer terminal metastásico y muere en el hospital. Fue por ese cáncer metastásico, se me ocurre que fue un cáncer de pulmón metastásico, ¿ya? Y se muere. Entonces, en su epicrisis, ¿qué va a decir? Va a decir que el paciente, ¿por qué llegó? Llegó por fin, qué sé yo, ¿no? Por cáncer pulmonar, qué sé yo, etc. Pero en su certificado de función no va a decir que la causa básica es el cáncer de pulmón metastásico, no va a decir. La causa básica de la muerte va a ser el cáncer primario, donde apareció el cáncer a esa persona. ¿Dónde pudo haber sido su cáncer primario? De repente de mama. Cáncer de mama es su causa básica de la muerte. Su causa terminal es el cáncer metastásico de pulmón. ¿Se dan ustedes cuenta?
pero en la epicrisis no va a figurar para nada el cáncer de mama, porque no vino por eso, ese paciente vino por cáncer de pulmón, y es lo que va a figurar en la epicrisis. Entonces, mucho cuidado con eso, por eso es importante que una copia del certificado, o sea, una impresión, porque no es copia, una impresión completa, porque en el informe estadístico es donde están las causas de muerte. En la parte propiamente del certificado de difunción no están todas las causas de muerte, solo la causa básica de la muerte. ¿Ok? Bien. Muchas gracias por la pregunta. ¿Algo más? Bien, creo que ahora sí cerramos la sesión de hoy día. Muchísimas gracias por su paciencia. Realmente mil disculpas, he tenido problemas con como ustedes ven, con mi computadora, ¿no? Que entró en un bucle. Primero no podía entrar, luego no podía transmitir. En fin, son cosas de la tecnología, ¿no? Que a veces fallan. Gracias por su atención, señores, y por su paciencia. Nos estamos reencontrando en la próxima clase, que es el próximo miércoles. Por favor, repasen todo lo que les he dicho. Y si tienen alguna pregunta, ya saben que ahí tienen mis correos, que pueden hacerme las preguntas al correo. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches y hasta la próxima semana. Buen fin de semana, señores. Gracias, hasta luego. Todos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, jefa Evelyn. Hola. Muchas gracias. Ay, ¿quién habla? Gracias a ti. Gracias Yera. Yera, mi Yera preciosa. No has hecho preguntas, ¿ah? A pesar que levantaste la mano. Así que para todas las preguntas. Buenas noches. Gracias, jefa. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.